Sociedad Peruana de Psicología Positiva. Inicio a nuestra reunión programada para el día de hoy por la Sociedad Peruana de Psicología Positiva. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Bruno Zanolo, quien tendrá a su cargo una ponencia sobre la importancia de los aspectos psicológicos positivos, de la vida en el proceso de ayuda psicológica. El doctor Zanolo es un psicólogo de profesión. Él es un psicoterapeuta de orientación gestáltica con cerca de más de 30 años de experiencia profesional. Actualmente no solamente se desempeña como académico en una universidad, en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, sino también como terapeuta. Recientemente hemos tenido la oportunidad de estar presentes en la presentación de uno de sus últimos libros, en donde él es coautor, sobre la investigación con temas sobre mujeres en la Universidad de la Mujer, que se publicó el año pasado. Pero así como esta publicación, él tiene otras publicaciones y ha participado en diversos congresos y eventos académicos y científicos de nuestra especialidad. Creo que por la importancia que tiene el tema que sugerimos, vale la pena hacer una breve sinopsis del por qué es importante en el marco de la psicología positiva abordar aspectos significativos que no siempre la psicología tradicional, la psicoterapia tradicional, los modelos tradicionales enfocaron. Como bien sabemos, la psicología positiva insurge en contra de esta concepción en donde el privilegio de los aspectos de la salud mental particularmente eran parte significativa del proceso. La psicología positiva toma en cuenta, al margen de los aspectos negativos que tiene la experiencia psicológica en cada una de las personas, toma en cuenta los aspectos positivos de la vida. De manera que en base a ello se edifica todo un conjunto de investigaciones basado en investigaciones empíricas que han hecho posible el surgimiento de esta nueva orientación que es la psicología positiva desde fines de la década de los años 90 y se instala en el año 2000 con el famoso trabajo que se publica en el American Psychologist conjuntamente con Mihaly Csikszentmihalyi y donde se da a conocer al mundo esta nueva orientación psicológica. De manera que desde el año 2000 formalmente tenemos una orientación psicológica que nos permite tener una visión precisamente de los aspectos positivos de la vida y que contempla una serie de aspectos que muy bien han sido investigados tanto por Seligman como por otros colaboradores que han hecho posible, perdón, que han hecho posible que esta nueva orientación pues alcance niveles insospechados que la propia psicología no ha tenido anteriormente. Bien, por tanto, actualmente nosotros estamos tratando en lo posible, gracias a la investigación de aspectos significativos que se estudiaron ya desde la década de los 90 para adelante, como el caso de estudio de las fortalezas humanas, las 24 fortalezas y virtudes humanas que señala Seligman, todo un conjunto de aspectos que nos hacen ver la importancia que tienen los mismos en el proceso terapéutico. En este caso, esta aproximación que tenemos en la vía terapéutica nos permite, en este caso, contar con la participación del doctor Zanolo,
quien nos dará una visión desde la óptica no solamente del trabajo que él realiza, sino también en conjunción con algunos aspectos que contempla la orientación gestáltica y que utiliza estos aspectos también en el marco de su tarea terapéutica. Quiero dejar entonces con ustedes al doctor Bruno Zanolo, pero disculpen ustedes, antes vamos a pasar un pequeño video sobre nuestra institución y luego procederemos a la presentación de la conferencia del doctor Zanolo. Ahora sí. Sociedad Peruana de Psicología Positiva. Bienvenidos a la Sociedad Peruana de Psicología Positiva. La psicología positiva es una nueva corriente de la psicología, cuyo objeto es el estudio científico del mundo interno del individuo, que hace referencia a procesos subjetivos de carácter positivo que se expresan en el comportamiento y contribuyen al bienestar, florecimiento y óptimo funcionamiento psicológico de las personas, colectivos e instituciones. La Sociedad Peruana de Psicología Positiva es una institución fundada, en la ciudad de Lima, el 19 de abril del 2008, por un grupo de psicólogos interesados en fomentar la actividad científica, académica y profesional de esta orientación de la psicología contemporánea. La temática de la psicología positiva es amplia y variada. Presentamos una relación de temas importantes. Se aceptan, preferentemente, estudios de investigación empírica y resultados de trabajos aplicados utilizando psicoterapia positiva o programas de intervención. ¿Qué brindamos? Se comunican las investigaciones realizadas que se presentan en eventos nacionales e internacionales, publicaciones de libros, artículos científicos y escritos de divulgación general e instrumentos de medición de variables positivas llevadas a cabo por los miembros. Se llevan a cabo conferencias, seminarios y coloquios para contribuir con su misión institucional de difundir los conocimientos teóricos, aplicados y nuevos aportes. Presentamos información de actualidad de cobertura nacional e internacional acerca del desarrollo y avance de la psicología positiva que surge de los estudios llevados a cabo, de las nuevas técnicas y recursos que se implementan, así como de la realización de eventos, publicaciones, cursos, seminarios de actualización y capacitación, entre otros. Como aspecto significativo del desarrollo institucional, la Sociedad Peruana de Psicología Positiva extiende su cordial invitación con el fin de incorporarse a nuestra sociedad, a la comunidad de colegas y de profesiones afines a la psicología, interesados en esta orientación psicológica y o que se encuentren realizando aportes teóricos o de investigación sobre esta área. El proceso de incorporación como miembro se inicia con la presentación de una solicitud a la institución, la misma que será evaluada por la Junta Directiva. Sociedad Peruana de Psicología Positiva. Muy bien. Después de esta breve presentación, dejo con ustedes al doctor Bruno Zanolo, quien se hará cargo de la exposición del tema, como mencioné, importancia de los aspectos positivos de la vida en el proceso de ayuda psicológica. Doctor Zanolo, adelante. La importancia de los aspectos positivos de la vida en el proceso de ayuda psicológica, ¿no? Es el tema, ¿no?, que nos centramos ahora acá. Primero quiero hacer una salvedad. Voy a hablar en una parte del aspecto teórico, aspecto de la Gestal, mi fuerte, como ya a la hora que me presentó el doctor Jauregui, saben que estoy formado en Gestal. Tengo otras formaciones también, pero el núcleo es Gestal. Y obviamente no se contradice con la psicología positiva, y justamente hay técnicas que se emplean, ¿no? Ya voy a hablar un poco sobre eso más adelante, ¿no? Sobre todo en lo que viene a ser la psicoterapia propiamente dicha. También quiero decir un poco que de la parte de la experiencia personal, quiero basarme en lo que es la experiencia del psicólogo que labora en su consultorio privado, no en una forma independiente, en la cual no tengo la obligación de dar informes a nadie, ni siquiera de elaborar una historia clínica rígida, como puede ser en un hospital o en una clínica,
¿no? Sino yo hago mis propias metodologías en este caso y trabajo con gente que viene a buscarme porque siente que necesita ayuda desde el punto de vista psicológico, ¿no? Entonces quiero sí dar esa salvedad, ya más adelante, si de repente me dan preguntas, puedo complementar esto, ¿no? Entonces, empecemos con esto de acá, ¿no? La terapia psicológica tiene dos aspectos. Ayuda en primer lugar a manejar conflictos, a prevenir crisis emocionales, a mejorar las relaciones interpersonales. Y ustedes me preguntarán, pero ¿no pone ahí el tratamiento de enfermedades psicológicas o tratamiento de trastornos psíquicos? Bueno, sí, pero no lo pongo, pues. ¿Por qué? Porque normalmente el paciente o cliente, como quieran llamarlo, o sea, la persona que nos busca, ¿no? No busca, digamos, un diagnóstico. Hay gente que sí, ¿no? Que la clásica pregunta, ¿qué cosa tengo? ¿O qué cosa tengo? Cuando me hacen esa pregunta a los pacientes, yo le digo, bueno, tienes unos lentes, tienes un saco puesto, tienes un pantalón, tienes zapatos. No, me dice, ¿qué cosa, cómo me ve? Entonces, hay un poco esa idea que justamente como que buscan un diagnóstico y buscan una etiqueta. Yo soy enemigo de las etiquetas. Yo prefiero describir a la persona. Y acuérdense, si revisamos un poco la literatura antigua, Fromm, cuando su libro Tener y Ser, ¿no? Tener, lo que tengo lo puedo perder, lo que tengo me lo puedo quitar, lo que le tengo lo puedo olvidar. Y entonces yo no tengo, estoy en un problema, estoy en un conflicto, estoy metido en una crisis emocional, siento esa crisis emocional, tengo problemas en mi relación con las personas. Entonces, esta parte cuando digo ayuda a, está obviamente vinculado a los trastornos. Una persona puede venir a consulta y me dice simplemente, no me entiendo con mis compañeros de trabajo, me he cambiado de trabajo y sigo teniendo conflicto. Bueno, si es un solo trabajo, puede ser que tu lugar sea conflictivo, pero si estás en te has cambiado varios sitios y sigue el problema, ya entonces el problema tienes que darte cuenta, eres tú, tienes algo tú, ¿no es cierto? Estás viviendo la desconfianza, o en la misma pareja, ¿no? En la misma pareja, ¿no? A veces las relaciones, porque en una pareja hay una relación interpersonal que obviamente es muy profunda, muy fuerte, pero si, por ejemplo, no interesa si es el hombre o la mujer o cualquiera de las dos partes de la pareja, una de las partes de la pareja, uno de los elementos de la pareja, está constantemente desconfiando, está en alerta porque tuvo una experiencia traumática anterior, por ejemplo, una pareja anterior le fue infiel, descubrió la infidelidad, y entonces se le crea esa idea de que toda persona con la cual se vincula lo va a traicionar. Entonces va a estar en alerta, su relación interpersonal no va a ser positiva, va a ser mala, va a ser inadecuada. ¿No es cierto? Entonces, yo podría decir que cuando he colocado acá ayuda a manejar conflictos, a prevenir crisis emocionales, a mejorar las relaciones interpersonales, estaría manejando dentro de lo que es, si queremos usar esa palabra, la patología dentro del aspecto psicológico, ¿no? Porque los conflictos, hay conflictos internos, hay conflictos con los demás. Lo más difícil es, por ejemplo, los conflictos internos, y hay toda la teoría del conflicto también. ¿Qué clase de conflicto tiene la persona? Conflicto está asociado más que todo a tomar una decisión en algún momento de la vida, ¿no? Hay el conflicto, como decía, positivo, positivo, tengo que elegir entre dos cosas que me agradan, no las puedo hacer las dos, tengo que dejar una y elegir. Ese es el más simple porque al final hay un refuerzo positivo en ambos casos. Lo que es el difícil es el otro, ¿no? Donde hay que elegir entre algo desagradable, pero que puede ser provechoso a futuro, y algo agradable. Por ejemplo, la clásica de los estudiantes, ¿no? En quedarse una noche de sábado a estudiar porque hay un examen el lunes o el martes,
o irse a una fiesta, a uno que te han invitado, ¿no? Entonces la fiesta es agradable, estudiar a algunos no les agrada, es pesado, etcétera. Sin embargo, tiene que elegir. Y el otro conflicto negativo con negativo es muy difícil que se dé, ¿no? Escoger dos cosas desagradables, ¿no? Los niños sí en su juego, sí, ¿no? Cuando dicen, ¿qué prefieres? ¿Caerte de un piso 30 o que te chanque una planadora? Tienes que escoger entre dos cosas negativas, es como al condenado a muerte que le dan a elegir cómo quiere morir, ¿no? Pero al final te vas a terminar muerto. Entonces, esos son los conflictos, pero ahí nos ayudamos a nosotros a manejar esos conflictos, sean internos, o sea, intrapersonales o sean interpersonales, ¿no? A ver qué puedes hacer. Igual prevenir las crisis emocionales. Bueno, la emoción está asociada directamente al temperamento, ¿no es cierto? Las emociones, si uno quiere profundizar en el estudio de las emociones, tenemos pues a Plutchik, que ha escrito un libro justamente que se llama Las emociones, es un muy buen libro, ¿no? Entonces hay emociones positivas, emociones negativas. A veces una misma emoción uno puede interpretarla de forma distinta, porque acuérdense que la respuesta emocional no es psicológica. Inicialmente la respuesta emocional es biológica, ¿no? Está en lo que viene a ser justamente, mucho está asociado al temperamento. ¿Ya? Entonces, que evitar esa crisis, porque uno tiene que ser consciente, acá hay que utilizar ya la técnica que utilicemos. Yo no soy decir, oye, mis técnicas son las mejores, no, puedes ser psicoanalista, puedes ser cognitivo-conductual, puedes estar con las terapias modernas que hay ahora dentro del cognitivismo, ¿no? Como la terapia de aceptación y compromiso, el mindfulness, la gestal, la logoterapia, lo que quieras, ¿no es cierto? La técnica es cómo vas a trabajar la emoción. Cada quien tiene su teoría. Por ejemplo, acá en el aspecto de las emociones también vemos que sigue habiendo una divergencia, ¿no? Entre el cognitivismo conductual, ¿no? Que a veces dice que la razón puede controlar la emoción. Nosotros, en cambio, decimos no, para que la emoción pueda ser controlada por la razón, la emoción tiene que debilitarse, ¿no? Tiene que debilitarse. Entonces, ya es cuestión, pero al final el objetivo es eso, que la persona no sea apabullado o dominado por su emoción, porque cuando hablamos de emociones, hay muchas. La agresividad que se transforma en violencia cuando no hay control sobre ella. Entonces, ¿qué consecuencias te puede traer? ¿No es cierto? ¿O qué consecuencias ya te trajo por no controlar? Acá me viene el recuerdo de un paciente tiempo atrás que estaba con su enamorada en Miraflores, era como la 1 de la mañana y están cruzando ahí al frente de la avenida Pardo y él, o sea, se cruzaron con unos muchachos y él pensó que uno de los chicos había mirado, mal, miren, ni siquiera le había tocado ni le había hecho nada, que la había mirado y le buscó pues la pelea al otro. Y terminando, imagínate, a la 1 de la mañana, una pelea ahí entre él, buscándole la pelea, hubo golpes, vino el serenazgo, la policía, terminaron en la comisaría. Él vino a consulta y vino con la chica, ya, con la chica que la chica ya decidía terminar. Ella le dijo, ¿sabes qué? No, y cuando hablo con la chica me dice, nunca había entrado en una comisaría en mi vida. Y he terminado en una comisaría de la 1 hasta las 2 de la mañana. Y ustedes saben cómo es una comisaría de noche, un sábado, un viernes en la noche, donde cae todo tipo de gente. Y una chica en su casa, que tenía un buen trabajo, etcétera. Y cuando hablo con él, me sale con una situación media romanticona, es decir, es que yo pensé que ella se iba a sentir bien viendo que yo me peleaba por ella. Yo ya en forma de broma le dije, oye, ¿qué tú te crees? El caballero feudal que lucha por la doncella o que pelea, ¿no? En un torneo por la doncella. Miren ustedes, así simplemente ver una cosa, ese tipo de emoción que la descontroló. Quizás hubo, obviamente, cierta agresividad, pero luego también me entró la otra parte, su parte fenomenológica, que es lo que ocurrió dentro de él, ¿no? Que en el fondo, ¿qué hizo al final? Que esa relación se terminó, porque la chica, no, la chica estaba sumamente ofendida y la relación se terminó.
¿no? Y alguna vez me han preguntado, pero tú no trataste de arreglarlo, y nosotros no somos arregladores de pareja. Si ya hubo ese conflicto, la chica estaba sumamente resentida, ese problema que la arreglen entre los dos. Y a la chica, bueno, por más decirle no, ella ya estaba cerrada, ni hablar. Entonces vemos ahí como una crisis emocional, simplemente algo, que el no tener control de la ira hace que la persona pueda hacer cosas que tienen consecuencias mucho mayores, ¿no? Muchos mayores. Entonces ahí vemos, eso lo vamos a ayudar. Y no solamente en la ira, también a veces la sexualidad, falta de control en su excitación sexual, ¿no? Y termina a veces pues embarazando a alguien, o una chica se deja embarazar simplemente por no haber controlado eso. Y bueno, ya hablé de las relaciones interpersonales. Y obviamente cuando la persona viene porque tiene un conflicto, porque siente que no tiene control sobre las emociones, de ahí podemos ya, si queremos jugar al diagnóstico DSM, no hay problema. A ver, ubiquemos pues qué cosa presenta, si podemos decir ya es tal cosa o tal cosa o tal cosa. A veces no necesariamente a veces nos podemos confundir porque encontramos síntomas de diversos trastornos en una persona, ¿no? Entonces, ya ese diagnóstico de etiqueta a los psicólogos no nos viene bien. Yo prefiero el diagnóstico descriptivo, ese diagnóstico descriptivo, ¿no? Es mucho más práctico, es mucho más útil. Y la otra parte que también la psicoterapia ayuda a mejorar, también que la calidad de vida, la autoestima, la confianza y la resiliencia. Esto está sumamente asociado, sí, a la psicología positiva, ¿no? A la psicología positiva. Calidad de vida, el sentirme bien, el vivir bien, ¿no? El sentirme bien con lo que tengo, ¿no? La autoestima, amarse uno mismo. Y eso obviamente trae que uno se siente más seguro, junto con la confianza. Confiar en mí mismo. Yo puedo hacerlo, lo puedo lograr, soy capaz. Y por último, la resiliencia, ¿no? Que es una de las variables inicialmente que se han estudiado en la psicología positiva, ¿no? Resiliencia, ¿no? Que es esa capacidad, ¿no? De, a pesar de situaciones adversas, uno salir adelante, ¿no? Y que las situaciones adversas, no son obstáculo, ¿no? Uno encuentra la forma de salir de ellas. Entonces, en la psicoterapia vemos esta segunda parte, ¿no? Mejorar estos aspectos de la persona, ¿no? Entonces, bueno, esto sería la esencia de la terapia, asociado obviamente a la psicología positiva. Cuando hablamos de aspectos positivos, nos vamos a referir también a que tenemos que tratar de ayudar al paciente a que encuentre sus fortalezas, los recursos y también las experiencias agradables vividas, ¿no es cierto?, que pueden ser útiles en la terapia. La persona a veces no descubre sus fortalezas. A veces, claro, nos gusta jugar, a veces con ese famoso análisis FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, ¿no? Debilidades, amenazas. Si eso se hace para una empresa, se puede hacer también para la persona. Esa es una técnica, ¿no? Algunos lo llaman herramienta también, ¿no? Pero la pregunta es así, decir, ¿qué fortalezas tienes? ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres buena? ¿No? Las personas a veces nos llegan y dicen, no, yo no sirvo para nada, me siento frustrado, no puedo hacer esto. Y ya ahí pues vemos ya que utilizan el lenguaje palabras inadecuadas, el decir no puedo. Y acá siempre me viene el recuerdo que he leído de Friedrich Perls, el creador de la Gestalt, que cuando un paciente le decía no puedo, él decía, no me digas no puedo, dime que no lo vas a hacer. Que ahí, por ejemplo, y esto también lo ha tomado, por ejemplo, esta técnica, la programación neurolingüística, cuando habla de operadores modales, sino que de posibilidad. Cuando uno dice no puedo,
en el lenguaje está colocando, ¿no?, el impedimento fuera de uno. Entonces, al decir no puedo, dice, no, ya es incapaz. En cambio, si yo cambio ese no puedo, miren, simplemente hacer ese cambio entre el no puedo y el no quiero, que es lo que usaba Peirce. No me digas no puedo, di que no lo harás. Ahora, cuidado con los no puedo, porque hay cosas que sí de verdad no puedo. Los que somos varones no podemos parir, porque obviamente la naturaleza de nuestro cuerpo no está preparado para eso. O sea, esos no puedo sí son que van con las leyes de la naturaleza, está bien. Pero, y los no puedo, que tienen que ver, por ejemplo, no puedo estudiar este curso, no puedo aprender determinada cosa, ¿ya? No me puedo divorciar, a pesar de vivir en una situación sumamente conflictiva. Entonces ahí uno como terapeuta tiene que decirle, oye, no es no puedo, es no quiero. No quiero. Y eres más sincero contigo. Hay más sinceridad contigo mismo. Los recursos, ¿qué recursos tienes? ¿Cierto? ¿Qué recursos tienes? ¿Qué tienes a la mano? Que te permita cambiar, que te permita afrontar lo que hemos visto anteriormente, ¿cierto? ¿No? Los conflictos, ¿no? Las crisis, ¿no? La calidad de vida, a veces también la calidad de vida, ¿no? A veces la gente aspira demasiado, porque obviamente todos, por eso, como dice, uno tiene que satisfacer necesidades y deseos. Las necesidades sí tienes que satisfacerlas. Los deseos, quisiéramos satisfacerlos todos, pero hay que ser realista. Por ejemplo, nosotros mismos como psicólogos, ¿no? Bien difícil que un psicólogo, trabajando como psicólogo, termine teniendo un jet privado, por ejemplo, como puede tener un futbolista. Obviamente nuestra capacidad de ingreso hace imposible eso. Entonces hay que ser realista. En ese caso sí, ese deseo va a ser difícil que lo cumpla. Las necesidades sí. Y la otra cosa acá también, las experiencias agradables. No todo es desgracia en la vida. Si una persona viene en un estado de melancolía, ya tendiendo hacia depresión, todo lo ve negro, todo lo ve negativo. Ahora con la gente joven también es bien difícil hacerles entender lo del negativo. Con la gente mayor sí, porque conocen la fotografía antigua, que venía la parte de la fotografía revelada y te daban junto con eso te venían los negativos. Entonces, con la gente mayor dice, oye, tú ves la vida como si en vez de ver fotos, ves los negativos de la foto. Y hay gente que sí, siempre solamente ve la cosa desagradable, no ve la cosa agradable. Sin embargo, preguntas, ¿alguna vez en tu vida te has sentido tranquilo? ¿Ha habido algún momento en tu vida donde te sentiste bien, te sentiste tranquilo, te sentiste calmado, te sentiste relajado? ¿Qué pasó en ese momento? Y entonces la persona nos cuenta, y eso es esa experiencia agradable, se da cuenta que sí puede vivir momentos agradables, momentos que le hacen sentir bien. Como gestáltico que soy, tengo que meter algo de gestal. Y este es sacado de un texto que es del año 93, que es una pareja, esposos, los esposos Ginger, Serge, y acá está en la bibliografía, Anne y Serge Ginger, franceses, ¿no? Tienen un libro que se llama La Gestalt, una terapia de contacto, es de editorial Manual Moderno. Usted verá, me dirán, acá ha puesto usted México, ya la APA dice que no se debe poner la ciudad. Bueno, a mí me da la gana de poner la ciudad, ya, porque APA, no sé con qué criterio han sacado la ciudad. Yo creo, es mi forma de pensar, puedo estar equivocado, no sé, pero hay editoriales, como por ejemplo una editorial muy usada por nosotros, que es Paidós, hay editorial Buenos Aires, Paidós Buenos Aires, Paidós Madrid, y si no me equivoco, Paidós Bogotá, no sé si siguen sacando. Entonces hay editoriales que, entonces es bueno saber de qué país es, porque las editoriales hay editoriales que tienen en varios lugares. Bueno, ya es cuestión capricho mío. Pero bueno,
Ellos hablan de este famoso pentagrama, que es que todo terapeuta tenemos que fijarnos en esta situación. Hay una dimensión que llaman dimensión física, una dimensión afectiva, una racional, una social y una dimensión espiritual. Cuando trabajamos con un paciente o un cliente, tenemos que actuar sobre todos estos cinco aspectos, ¿no? Por ejemplo, la dimensión física tiene que ver los cuerpos, lo sensorial, la motricidad. Es lo que la persona diría, mi relación con mi cuerpo, el cual soy el único implicado. ¿Cómo tratas a tu cuerpo? ¿Lo maltratas? O sea, en el sentido que lo esfuerzas demasiado, comes inadecuadamente. Y usted dirá, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, dime lo que comes y le das cómo te sientes. Si tu comida tiene un exceso de colesterol, es probable que te sientas muy cansado. Hay alimentos que te embotan, ¿no? Si no haces ejercicio, tienes el riesgo de sufrir otras cosas. Una forma, hemos visto, por ejemplo, la tensión, las técnicas de relajación utilizan el cuerpo, ¿no? La más conocida de Jacobson es simplemente utilizar el sistema muscular, ¿no? Entonces esa técnica de relajación es muy buena, va directamente sobre esto, ¿no? Y obviamente al cambiar esto va a afectar a lo demás. La dimensión afectiva es la relación con el otro, el amor, la relación con mi padre, mi madre, mi pareja, mis hijos, esas relaciones cercanas, ¿no? ¿Cómo va esa relación? ¿Funciona o no funciona? ¿Tienes o no tienes? La dimensión racional es la parte cognitiva, las ideas, lo imaginario, ese intercambio intelectual. La social, ya la dimensión social es la que se relaciona con un mayor ambiente de las personas, el trabajo, el lugar de estudio, el compañero de estudio, amigos, ¿no? Más lejanos que los que están en la dimensión afectiva, que sería más los más cercanos. Y luego la dimensión espiritual, donde está el sentido de la vida, ¿no? La persona, la relación de la persona con su medio cósmico, su sistema global, ¿no? Es mi pertenencia al todo. Acá, por si acaso, no es necesario que la persona sea creyente, ¿no? Una persona atea, ¿no? Tiene su relación con el universo, su relación con el mundo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Entonces, trabajamos en todo ello. Y en todo ello, ¿no? Tenemos que fijarnos nosotros, ¿no es cierto? Cómo destacar lo positivo, ¿no? Lo positivo, buscar situaciones, cambiarle, como diríamos, esa direccionalidad que puede tener la persona de ver las cosas por el lado, como diríamos, utilizando un ejemplo que le gusta mucho a nuestros amigos organizacionales, que en vez de estar viendo el vaso medio vacío, que lo vea más bien medio lleno, ¿no? Esa es la forma más simple de ejemplificar eso, ¿no? Entonces, trabajemos con esto, siempre, estos cinco aspectos, que es lo que es el pentagrama, ¿no? Que se llama el pentagrama de Ginger, ¿no? Bien. Asimismo, los esposos Ginger, ¿no? Nos hablaron, dice, bueno, acá me equivoqué, psicoterapeutas, se me escapó una O por ahí, gestálticos franceses, nos dicen además que una persona debe esforzarse para mantener durante toda su vida un equilibrio entre los tiempos. Cuando hablamos los tiempos, acá nos podemos remontar un poquito a la física. Cuando uno estudia física, y se inicia en el estudio de la física, dice, las tres variables básicas de la física son tiempo, espacio y masa. Nosotros somos la masa, el cuerpo. No tenemos un cuerpo, somos nuestro cuerpo. Y esa masa que somos nosotros, que obviamente va a tener una serie de procedimientos internos, ahorita viéndolo desde el punto de vista de la física, ocupamos determinados espacios
durante determinados tiempos, o sea, durante determinados periodos, ¿no es cierto? Entonces, y esto los Ginger lo han tocado, pero también lo pueden encontrar ustedes en otra escuela humanista que es el análisis transaccional, ¿no? Cuando Eric Berne utilizó diciendo cómo se usan los tiempos, es bastante parecido, creo que los Ginger lo hacen un poco más ampliado, porque me acuerdo que ellos hablaban desde el aislamiento, pasatiempos, juegos, trabajos o actividad, lo llamaba actividad, que era trabajo y estudio, y después teníamos la intimidad, ¿no? Esos 5, eso es lo que, otra forma de ver cómo se utiliza el tiempo. Y acá es interesante porque, claro, los esposos Ginger, o sea, primero un tiempo de relación consigo mismo, ese momento que estamos en reflexión, que nos dedicamos a la lectura, a la meditación. Por ejemplo, ahora muy poca gente se dedica a la lectura. Por ahí alguien dijo más, no sé dónde lo escuché, que más llenos están los gimnasios que las bibliotecas, ¿no? O sea, la gente va más a los gimnasios que las bibliotecas. Pues quizás los que somos mayores todavía tenemos bastante metido ese hábito de leer y leer constantemente, pero también reflexionar sobre uno mismo. Eso que en psicología general, es que todos hemos llevado ese curso, inclusive en el colegio, cuando los que llevamos psicología en el colegio, que nos decía, no, los métodos de la psicología, estoy hablando de psicología antigua, arcaica, son la introspección y la extrospección, ¿no? Y luego la observación, pero la introspección. Ya es bien difícil escuchar que hablen de introspección. Sin embargo, a veces es bueno enseñarle a la persona que nos viene a pedir ayuda que se dé un momento en que se ponga a pensar sobre sí mismo. Eso también que llaman el diálogo interno, que todos tenemos, que hablamos solos con nosotros mismos. Bueno, en la terapia gestal lo que se hace es que eso que hace a solas lo haga, ¿no? Con la silla vacía, por ejemplo, que hable consigo mismo, con sus dos partes, esas dos partes que discuten. Y es muy interesante porque eso es parte, bueno, la silla vacía se usa para muchas cosas más. Entonces, ¿cuánto tiempo invierto yo en esto, en la relación conmigo? ¿Cuánto tiempo invierto yo en la relación de dos? Ese puede ser el amor, la amistad. Yo puedo tener un amigo, una amiga, que no necesariamente tiene que ser un vínculo de tipo sensual o sexual. O la pareja, donde sí existe un amor mucho más fuerte y existe una relación íntima, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a eso? ¿Cuánto tiempo en las relaciones de grupo, estudio, trabajo, ¿no es cierto? Aspectos de cultura. ¿Cuánto tiempo de relaciones con la sociedad? Acá, bueno, que nos interesamos en lo que está pasando en la sociedad. Por ejemplo, a veces yo veo como una especie de desinterés en mucha gente que dice, yo no veo noticias. No le pregunta sobre lo que ha pasado. No, yo no veo noticias porque me deprimen. Oye, pero lo que debes aprender es que no te depriman. Sin embargo, es bueno que te enteres qué está pasando en tu entorno inmediato y también qué está pasando en el mundo. No vengas después con algo que te sorprende. Entonces, date cuenta, ¿no? Esas relaciones con la sociedad. Esto de las relaciones con la sociedad, por ejemplo, en la teoría del locus de control, y en el caso de cómo lo plantearon Paulus y Christie, por ejemplo, ¿no? Donde hablan de un control a eficacia personal, que tiene que ver el control sobre mí mismo, sobre el éxito o fracaso de lo que yo hago, el control interpersonal, o sea, cómo sé que puedo tener cierta acción sobre lo que me rodea, pero hay que tener cuidado, que a veces esa necesidad de control se puede volver patológica también, porque nadie puede hacer que otro haga lo que uno quiere, salvo que uno tenga un poder, sea un tirano, pero en una forma armónica, yo puedo sugerirle a alguien, léete tal libro, mira tal película, haz tal cosa, pero el que lo haga o no lo haga, no es mi problema. Yo simplemente le dije, te sugiero, te recomiendo,
pero no me debo desesperar porque no lo hace. Ni siquiera eso con los hijos. No esperé, a veces el otro día, bueno, yo no trabajo con niños, eso lo saben mis alumnos y mis alumnas, no me gusta, yo trabajo de adolescentes para adelante, pero un día una señora me dice, mi hijo tiene un problema, no quiere ir a visitar a su abuela, ¿qué hago? Que no vaya, pues. Pero es su abuela, pero no le gusta, pregunta, ¿le has preguntado cuál es la razón por la que no quiere ir? ¿No? De repente se siente más cómodo en la casa. De repente no hay una buena empatía con su abuela. Puede pasar. Entonces no quiere, pues no quiere. Pues. Pero la madre se desespera, grita, genera conflicto. Cuando más fácil no quiere decir, te quedas, pues se acabó. Como pasa también con las madres que se desesperan porque el hijo no come. Si no quiere comer, que no coma, pues. Después tendrá hambre y te pedirá para comer. ¿Para qué te desesperas? No puedes hacer que los demás hagan lo que tú quieres. Le pones normas, le pones pautas o guías, más luego no esperes que hagan lo que quieran. Y hay gente que se desespera por eso. Y hace cuánto tiempo, ¿no? Entonces te dedicas a esto, las relaciones con los demás, a ver cómo está tu sociedad, cómo está el mundo, ¿no? Ahora, con esta globalización, nos interesa qué está pasando en otras partes. Y ponerlo, y justamente también esto es la sociedad, pero también con el mundo, pero ¿en qué mundo? Es el mundo más complejo que es la filosofía, la espiritualidad, la religión. Hay gente que tiene un tiempo, le da un tiempo para la religión, otro para pensar, encontrar lo que vendría a ser pues el sentido, ¿no? Que vamos a ver ya estoy sobre el tiempo, ya felizmente he calculado más o menos bien, y ahí la última, ya que viene acá, ¿no? La relación con el mundo, la filosofía, la espiritualidad, ¿no? O sea, el sentido, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy acá? Eso mucha gente no encuentra la respuesta. Eh, Hay mucha población. El problema es que, claro, eh, algo que me recuerda de cuando hablaba Marco Aurelio de Negri, una de sus frases, que dijo, la sociedad está en un proceso de embrutecimiento irreversible, decía Marco Aurelio. A veces era muy duro lo que decía. Pero si nosotros observamos la gran masa de la población, las aspiraciones, si nosotros la vemos, obviamente, claro, si las vemos desde nuestro punto de vista, las vemos muy pobres, ¿no? Yo he tenido oportunidad de trabajar a veces con algunos adolescentes, unos años atrás, que estaba haciendo unos trabajos para el Ministerio de la Mujer y trabajaba con unas profesoras también de colegio, y me decían las profesoras, mis alumnos en quinto de media, de un salón de 30 alumnos, 2 nomás quieren ir a la universidad, están pensando. Los otros, bueno, quieren ya empezar a trabajar y les gustaría ser cobrador de combi. Y si mañana pueden juntar plata, tener su mototaxi, ya con eso ya ellos llegaron a la cumbre de su pirámide, ¿no? Pero claro, es una mentalidad, digamos, bastante, podríamos decir, que se quedaron en quizás hasta etapas, si utilizamos la teoría de Piaget, ¿no? Ni siquiera sensorio motriz o quizás preoperacional, pero hay mucha sociedad, mucha gente, y esto trae una serie de cosas que obviamente no vamos a esperar que haya control de emociones, hay más agresividad, etcétera. Y bueno, la violencia, vemos que se incrementa, la violencia se incrementa, una de las razones del incremento de la violencia es, y no lo dicen, es el hacinamiento. Somos demasiados. Y eso no es un aspecto psicológico, es biológico, ya está probado. Los etólogos han probado que si juntamos muchos animales en un espacio pequeño, a pesar de que tengan satisfechas las necesidades de hambre, de líquido, pero el hecho de estar reducido genera que haya mayor agresividad, haya mayor violencia. Y lo mismo está pasando en las sociedades, ¿no? Hay demasiada población, hay lugares donde hay mucha conglomeración de gente. Esa es una de las razones también. Bueno, entonces tendríamos este tiempo. ¿Cuánto tiempo nos dedicamos también a pensar cuál es el objetivo de nuestra vida? Esto está muy asociado con la primera también, ¿no? Que tiene que ver asociado con uno mismo. Bueno, y para concluir, obviamente tengo que mencionarlo a Seligman, ¿no?
Seligman quien dio inicio a esto de la psicología positiva. Y bueno, en el Perú, pues, tuvimos a Reinaldo Alarcón y ahora, pues, el doctor Jauregui, que es el representante, pues, de la psicología positiva en el Perú y con esta asociación, ¿no? La Sociedad Peruana de Psicología Positiva. Y entonces Seligman desarrolló un modelo, creo que quizás lo conocen, que lo llamó PERMA, que son las siglas similares de Positive Emotions, Engagements, que es compromiso, lo que son emociones positivas, Relationships, relaciones, Meaning, que es sentido, y Accomplishment, que es el logro. Y entonces, lo importante acá dice, emociones positivas, es importante que la persona aprenda a identificar aquello que le resulta gratificante, qué te gusta, y que lo hace sentir bien en una manera real, genuina. El pensamiento positivo promueve una actitud optimista hacia los desafíos y las experiencias de la vida. ¿No? Es otra cosa que nos decía Selim, el compromiso. Implica hacerse responsable por lo que se realiza. En la Gestalt le damos mucha importancia a esto. Acuérdense que las terapias humanistas, dentro de las cuales se encuentra la Gestalt, son terapias no directivas. No le decimos al paciente qué cosa hacer. El paciente o cliente por sí mismo va a encontrar la forma de salir de ese impasse, de esa situación en que se encuentra. Y cuando la persona toma la decisión, nosotros decimos muy bien. Sin embargo, quiero que lo vuelvas a decir y le agregues y me hago responsable. ¿Y qué es hacerse responsable? Hacerse responsable es saber responder por la decisión que uno tomó. Responsabilidad y respuesta tienen el mismo origen en latino, que viene de la palabra rispondere, ¿no? Luego las relaciones, dedicar tiempo de calidad a establecer relaciones significativas es un punto a favor para alcanzar el bienestar emocional. Si desarrollamos, dice, la escucha activa, la inteligencia emocional, la empatía o la asertividad en las relaciones sociales, se establecerán vínculos sanos. Evitar relacionarse con personas tóxicas, ¿no? Por eso nos ayuda a escuchar a la gente. Inteligencia emocional también es otra parte de la psicología positiva. La empatía, ¿no? Y vamos a tener buenos vínculos. Luego, el sentido. Valorar y ser consciente de lo que da sentido a nuestras vidas. Reorientarlas hacia aquello que es realmente importante, más allá de nosotros mismos, o lo que realmente importa. ¿No es cierto? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué estamos en este mundo? Eso respuesta. Y por último, logro. ¿No? Si logramos los objetivos, meta, propósito de vida, obtendremos mayor sentido de bienestar. Entonces, ahí vamos a ayudar a qué cosa quieres lograr, a dónde quieres llegar. Una pregunta que usamos también mucho en Gestal nosotros es, ¿qué esperas? Y completa la pregunta, ¿qué esperas de mí como terapeuta? ¿Qué esperas de ti? ¿Qué esperas de tu vida? ¿No? Bien, eso sería la exposición, creo que me pasaba, creo, 5 minutos, ¿no? Bueno, eso sería lo de la exposición. Dejo de compartir la... Bien, no se te escucha, David. Agradecemos la interesante visión del doctor Sanol. Y aquí hay algunas preguntas ya que se formulan respecto al tema planteado. Eh, a ver, eh, doctor Sanolo, dice la pregunta, si el diagnóstico descriptivo se realiza de manera superficial, ¿qué consecuencias podría tener en la prevención? Primero habría que preguntar por qué hablamos que un diagnóstico, digamos, descriptivo es superficial, porque también, porque así, yo entiendo que si me dice superficial es que estoy viendo las cosas de encima de la persona,
pero también voy a tomar en el diagnóstico, en ese diagnóstico puedo mencionar también qué es lo que piensa, no cómo desarrolla su pensamiento la persona, ¿cierto? Entonces ya no es tan superficial, ¿no es cierto? Y la segunda parte de la pregunta que tenía que ver con, me dijiste, Sí, quiero dejar paso en todo caso para hacer una pregunta de manera directa. La doctora Matuk quiere hacer una pregunta. Adelante, ya, Silvia. Gracias, David. Quiero hacer presente mi agradecimiento a ti, a la Sociedad Peruana de Psicología Positiva y al magnífico expositor por las enseñanzas, por las experiencias que nos brinda. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, decir que no soy psicóloga, pero sí vengo trabajando con personas de manera directa porque soy responsable de un programa de atención a víctimas de todo tipo, ¿no? Entonces, la exposición que usted nos da, doctor, me ha parecido sumamente interesante y yo quería conocer su opinión acerca de lo que para usted significa la escucha activa y respetuosa, porque yo entiendo que todo este despliegue de acompañamiento que usted ha expuesto a partir de esta metodología tan versátil que ofrece la psicología positiva, tiene un asentamiento, tiene un soporte que viene a ser la escucha activa, respetuosa, en tanto y en cuanto no solamente la persona se va a sentir respetada porque está escuchada, sino también es una oportunidad para que ella, la persona misma, se escuche, porque muchas veces las emociones adversas, hablo de emociones adversas porque por el tipo de trabajo que realizo, quedan como depositadas, quedan como guardadas, mientras que en la escucha activa, respetuosa, no solo es beneficiosa para poder llegar a un diagnóstico, y ahí también retomo algo de la pregunta que le hicieron hace un momento, porque va a permitir que se trascienda de este diagnóstico a lo mejor eh, general a un diagnóstico causal, ¿no? Para ver con nitidez cuál es la causa que viene generando esa condición en el sujeto, ¿no? En la persona. Y con esto termino, porque además va a permitir que podamos entender desde su perspectiva cómo lo siente, cómo lo sufre, de qué manera le afecta, a quiénes involucra, porque justamente usted nos ha explicado que somos seres en relaciones, entonces circunstancias que afectan nuestra calidad de vida no van solamente en función de uno mismo, sino en el entorno, va a multiplicarse, va a relacionar al entorno, ¿no? Porque justamente tenemos relaciones con nosotros mismos, con los otros, incluso con el medio ambiente, con la espiritualidad, como usted también lo ha dicho, ¿no? Yo quería su opinión sobre la escucha a partir de poder acoger a la persona, de poder que esta persona se sienta acogida, respetada, valiosa, a pesar de sus circunstancias, ¿no? A pesar de estos sentimientos adversos que tiene que superarlos por, por ello mismo, siempre que se escuche, siempre que se reconozca. Y, y una pregunta más que quisiera hacer, y ya no vuelvo a intervenir, va en función de cuál es la diferencia entre priorizar solamente las necesidades y los anhelos, doctor. ¿En qué quedan los anhelos? La posibilidad de aspirar, también los anhelos nos permiten a lo mejor también mirar hacia el futuro y que saquemos esa empatía que va a permitir que nosotros mismos nos despleguemos. Gracias por el tiempo, disculpen la extensión. gracias por su intervención y sus preguntas. A ver, voy a desmenuzar un poco.
¿Usted trabaja con víctimas? De todo tipo. Yo he trabajado hace 25 años en el Ministerio de la Mujer, acá tenemos en el Perú el Ministerio de la Mujer, y trabajé cuando se inició el programa de lucha contra la violencia familiar. Entonces trabajé mucho con mujeres maltratadas por la pareja, ¿no? Dinámicas, etcétera. Y sí, eso de la escucha activa es escuchar a la persona y que es que no solamente es que a veces uno, si uno lo ve, muchas personas lo ven de su óptica y no puedes verlo uno de la óptica de uno mismo, sino tiene que verlo desde analizar, esa es la empatía, ponerme en los, como dicen, los zapatos de la otra persona. Entonces, el hecho de que la persona sea escuchada, simplemente escuchada, ya la persona llega, hay una especie de catarsis, no es total, digamos, pero sí la ayuda bastante en ese sentido. Hay situaciones, por ejemplo, también he trabajado, por ejemplo, con mujeres violadas, ¿no? Bueno, a veces obviamente la persona se desespera, hay una serie de técnicas, a veces inclusive, entonces trabajé ahí, pero yo al final prefería muchas veces que lo vea otra mujer a esa persona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha sido violada por un hombre, yo soy hombre, puede haber un proceso de asociación ahí que podría ser negativo. Y ya varias veces he derivado pacientes que habían sufrido abuso sexual o violencia, ya a nivel privado, lo he derivado a algunas colegas, mujeres, por una mejor, para que evitar ese problema que podría tener la mujer de tener que confesarle a un varón lo que le pasó, etcétera, y volver a revivir el hecho, porque nosotros trabajamos mucho reviviendo, que también no es muy adecuado, pero en la terapia sí, el problema, sí, el maltrato que se daba con las mujeres víctimas de violencia o víctimas de abuso sexual, era que a nivel del Estado lo tenía que contar en la policía, tenía que contarlo en la fiscalía, tenía que contarlo en el juzgado, y cada vez que si eso iba a lo judicial, cada vez iba, pues decía, se repetía el hecho violatorio cada vez que se daba. Entonces era muy dañino, por eso actualmente se está aceptando acá lo que es la cámara Gesell, ¿no? Y entonces todos los interesados pueden ver a través del otro lo que pasa y toman sus datos. Y ni más se vuelve a mencionar el caso. Eso es en a Claro, nivel... para no revictimizar, ¿no? Porque Claro, es víctima y se revictimiza cuando se tiene que retomar y repetir. sí, sí, sí. Y entonces, ahora, normalmente, pues, la última pregunta que hizo, ¿cuál fue la última? Entre satisfacer, priorizar la necesidad y los anhelos, Anhelos, ya. Bueno, la palabra anhelo no la usamos mucho, ¿no? Tenemos simplemente deseos y necesidad. Claro, los deseos, el anhelo puede estar dentro del deseo. Sin embargo, no tiene que ser realista. Ahora, hay varios factores previos, ¿ya? Hay factores previos, ¿ya? Que son características de la persona. Hay casos donde, por ejemplo, podemos tener un adolescente, quiere ser ingeniero, vamos a poner caso, ingeniero estructural, pero a la hora que se le hace una evaluación, encontramos que tiene un cociente intelectual por debajo de 70. La pregunta es, ¿puede cumplir ese anhelo? es que hay diferentes tipos de anhelo, ¿no? Como Claro, por usted eso digo, señaló, sí. claro, por eso digo, ¿no? Ese es un caso, ¿ya? Usted habló de antes muy interesantes, las víctimas sufren un daño porque han tenido un hecho traumático. Hay un hecho traumático, todos tenemos hechos traumáticos, claro, hay hechos traumáticos muy fuertes, como presenciar el asesinato de un familiar o ser uno mismo atacado con armas, ábrese de fuego, arma blanca, asaltado, es muy común, ¿no es cierto? Son hechos traumáticos, pero también es hecho traumático eh, una paliza que le puede haber dado el padre cuando uno era niño. Claro, por eso hablé más que de hecho traumático, doctor, de emociones adversas, porque usted habló de emociones. Es que el hecho traumático produce daño Mira, psicológico. Pero un mismo hecho traumático a dos personas, el daño psicológico va a ser diferente. claro. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los factores protectores que pueda tener la persona, o que llamamos nosotros también factores predisponentes. ¿Qué factores tiene la persona
o factores, ahí la famosa, la palabra que le gusta a los americanos usar, coping behavior, conducta de afrontamiento, capacidad de afrontamiento, soporte social. Si yo tengo un buen soporte social, una buena cantidad de personas que me pueden brindar apoyo, voy a afrontar mejor una situación traumática que una persona que no lo tiene. Así es. ¿Cierto? Entonces, en el diagnóstico, ¿no? En el diagnóstico descriptivo de la persona, se tiene que ver todos esos aspectos. Su red social. Nosotros acá en el Perú encontramos de todo tipo de cosas. Hay mucha gente que vive sola, la soledad. A veces pero hay gente que se siente sola estando con gente. Ahí tenemos un estilo de soledad. Pero hay gente que de verdad está sola, porque han venido de provincia, no conocen a nadie, tienen un trabajo muy simple, no se vinculan, no tienen habilidades sociales para establecer nuevas relaciones interpersonales, y esa soledad muchas veces lleva a la melancolía y por lo tanto a la depresión, y entonces la persona ya no funciona bien. O sea, por eso digo, Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. de nada. Doctor Jauregui, ¿algo más ahí? Había una pregunta, Bruno. Eh, ¿cómo podría la terapia psicológica influir en el entorno social de una persona más allá de los beneficios individuales? A ver, hay un principio básico que dice que si una persona cambia, cambiará a su entorno. Ese es un principio también, si cambias una parte, cambiará el todo, ¿no? De la escuela gestáltica antigua, ¿no? No estoy hablando de la terapia, sino de la escuela gestal. Esto me hace recordar una anécdota, dice que un psiquiatra una vez a una señora le recetó una medicación. A los 15 días viene la señora y le dice, doctor, deme más de esas pastillas porque desde que la estoy tomando, la gente que me rodea ha cambiado su forma de ser, ¿no? O sea, me dejo entender, o sea, si cambia uno, cambia el resto, hasta en la familia. Eso justamente que cuando hablaba con la doctora Matú antes, en el Ministerio de la Mujer, me acuerdo, trabajábamos grupos de terapia en una casa que teníamos, el ministerio tenía en Miraflores, ¿no? Entonces, me acuerdo un caso, una señora decía, soy madre de familia, pero en realidad me siento que soy la sirvienta, porque tengo que lavar ropa, tengo que planchar, tengo que cocinar, tengo que ver lo de la casa, y ni mis hijos, ni mi esposo, nadie valora eso, y nadie ayuda en nada. Mis hijos se quejan, oye, no has hecho mi cama, no has tendido mi cama, no has lavado mi ropa. Y entonces le dije, acá sí me volví directivo, pero claro, no directamente. Le dije, ¿y qué pasaría si dejas de hacer todo eso? Me dice, uy, la casa se viene abajo. Bueno, ¿y qué pasaría si se viene abajo? ¿Qué puedes hacer? ¿Te puedes quedar o te puedes ir a dar una vuelta y deja que todo, a ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué te obliga a tener que cumplir con eso? Total, tus hijos ya no son chiquitos, se van a trabajar, etcétera, ya son estudiantes, tienen manos. ¿Me entendió el mensaje? Y digo, la siguiente reunión que hubo, dice, se han cocinado, se han lavado la ropa, se han tendido su cama. Entonces quiere decir que la pueden hacer. La ley del menor esfuerzo, claro, si te hacen todo, ¿para qué lo vas a hacer? Pero muchas que se consideran madres abnegadas y que se matan, se rompen el lomo, dicen, para satisfacer a los demás y se olvidan de ellas mismas, ¿no? ¿Ya? Ok, aquí hay otra pregunta. ¿En qué situaciones un diagnóstico descriptivo podría no ser suficiente y sería necesario complementarlo con otra herramienta? Si uno quiere profundizar más con el diagnóstico tradicional, del diagnóstico APA, no hay problema, ¿no? ¿Me permites un ratito nomás, si hay más preguntas? Sí, 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 sí. Vamos. Ok. Mientras si es que hay otra persona que tenga alguna pregunta que formular. Si tienen alguna pregunta, la
la pueden escribir o de lo contrario levantan su manito y les doy la entrada para que lo hagan de manera directa al doctor Sanolo. Listo, ya, Bien. ya. Sí, ¿cuál era la otra? No sé si, yo digo complementar, o sea, nosotros tenemos que ver un día, el problema no sé por qué nos preocupamos tanto del diagnóstico. A veces, pongámonos en el lado de la persona que viene a buscar ayuda, y eso es algo que a veces yo le digo a los alumnos, a mis alumnos, siempre le he dicho, no sean, está bien que tenemos test, manejamos un montón de pruebas, pero si yo estoy en un problema, estoy en una dificultad, me siento ansioso, siento ansiedad, ¿no? Y voy a buscar, y dice, voy donde el psicólogo, y de repente el psicólogo dice, bueno, antes de empezar todo esto, hay que hacer una evaluación. Y me clavan un WISE, no me cita para otro para tomarme un Rocha, y me sacan de un MMPI de 567 preguntas, y a veces me paso 3 sesiones, y encima me cobran bien, ¿no? La evaluación cuesta $500. Oye, pero yo estoy ansioso, quiero hablar sobre eso que tengo, no me interesa. Y encima que estoy ansioso, me ponen preguntas que me ponen más ansioso todavía. A mí me parece que ese es un error de muchos colegas, ¿ya? Que en realidad a veces eso ahuyenta a los pacientes. No los ahuyenta, porque yo quiero ir a hablar con alguien. Ya después, yo por ejemplo ahora estoy usando, no usaba Tesa, estoy volviendo a usar Tesa, estoy usando el Milo, ¿ya? Sin embargo, ¿qué hago? No se lo doy para que lo resuelva, se lo mando por WhatsApp, resuelve y me lo envía. Y luego lo uso ya para complementar ciertas cosas. Y tampoco no le doy el resultado, ¿no? Porque no tiene por qué saberlo. Ya, pero me sirve, los ítems significativos me sirven para elaborar algo un poco más profundo, ¿no? Esa es más o menos la idea. Alguna vez había referido que dentro de esos ítems habían elementos de naturaleza positiva que sirven mucho para el proceso terapéutico. Es Claro. así. ¿Cómo Porque sueles utilizar eso en tu proceso? el ítem es negativo, pero lo contesta, el ítem es, vamos a decir, es un ítem negativo, Ajá, pero lo contesta al revés, entonces lo asumimos como si fuera positivo, ¿no? claro, claro. Porque todo, acá trabajamos un poco por la polaridad. Toda parte negativa tiene su positivo. El negro tiene el blanco, ¿no? Lo bueno viene al malo. O sea, y si no hay antónimo, le pones no. No tiene. Punto. Muy bien. Bueno, si es que no hay otra pregunta, si es que alguien se anima a hacer otra pregunta, muy bien. Yo quiero, en nombre de la Sociedad Peruana de Psicología Positiva, agradecer esta interesante ponencia que nos ha hecho el doctor Bruno Sanolo y agradecer también la asistencia de ustedes y estaremos en contacto para una nueva actividad de nuestra institución para el próximo mes, un jueves como hoy. Muchas gracias y muy buenas noches. Y nuevamente, Bruno, muchísimas gracias por tu excelente participación. Muchas Gracias a gracias. ti. Sociedad Peruana de Psicología Positiva.